Bienvenidos al tercer video de la sección Lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a continuar hablando de lo que estábamos pensando en cuanto al nombre de este Dios que ya no solamente es Elohim, como en el capítulo 1, sino que ahora es o tiene 4 consonantes que las vamos a ir trabajando. Recuerden que las consonantes son un tetragrama o un tetragramatón. Este es el tetragrama sagrado. Es el Yod, la Het, la Vav y la He. Y tiene que ver con el nombre que no se mencionaba en el pueblo judío, pero que después, posteriormente, pues se fue dando en el texto hebraico aún, ¿no? Con los signos vocálicos o diacríticos que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, en la Biblia hebrea. Vamos a explicar un poco de estas 4 consonantes. ¿Qué significan? ¿Cómo se pueden pronunciar de acuerdo al lenguaje de la Biblia? Pero ¿qué sentido tuvo en un principio para los judíos? Cuando hablamos de las 4 consonantes, estamos hablando de 4 letras que no se podían pronunciar. ¿Pero por qué se hicieron después? Eso lo vamos a ver. Recuerden ustedes que existieron ciertos masoretas que tienen que ver con unos escribas que guardaron escrupulosamente la tradición. Y en el siglo V o VII de Jesucristo, ya pues estos signos ya estaban debajo o arriba de estas consonantes. En el texto bíblico, por ejemplo, comenzando en el 2.4, allí se encuentra la expresión, es Yevá. Usted puede leer allí en el capítulo 2, versículo 4, Yevá. Debajo de la Yod se encuentra un Sheva y debajo del Vav se encuentra un Kames y se dice Yevá. ¿Por qué después, posteriormente, se pensó en Yahvé? Es algo que tenemos que explicarlo, ¿no? Pero dentro de lo que podríamos decir así rápido, ya sea Yahvé, Yehuá, ¿no? Yevá, también Yahweh. Entonces son expresiones que son parecidas. Todas ellas tienen que ver con lo que nosotros conocemos con Yahvé o en el protestantismo Jehová o Jehová, ¿no? Ya, todo esto puede reducirse de acuerdo a la traducción al griego, pues en Kurios o Kyrios. La traducción que se hizo del texto hebreo al griego tuvo que ver con la palabra hebrea Adonai. Pero es lo mismo, es el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de los ejércitos o el Dios guerrero del pueblo hebreo. O sea, allí está lo que hemos mencionado en cuanto a las 4 letras del pensamiento hebreo, que no se mencionaban, que no se puede mencionar. Aún en el Nuevo Testamento, cuando uno lee el texto bíblico en Mateo, por ejemplo, Mateo era un judío, escribió a los judíos, a la comunidad de Siria, en Antioquía, y jamás se mencionó aún la palabra Dios, porque la frase reino de Dios, él lo mencionaba reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque seguía la tradición de que ningún judío podía mencionar el nombre de Dios con sus labios inmundos. Eso quiere decir que cosas relacionadas con Dios no se podían mencionar. Volviendo al Antiguo Testamento, pues eso es lo que podemos hacer una lectura de estas 4 consonantes con este Dios que aparece en el capítulo 2 de Génesis. Eso hemos dicho para relacionarlo y hacer las diferencias pertinentes con el Elohim del capítulo 1, versículo 1. Recuerden que allí Dios no tiene ninguna otras consonantes, o sea, no tiene nombre. Podríamos pensar que es el Padre eterno, el creador de todo lo que existe. Y en el capítulo 2 vemos a un Dios con nombre, que después vamos a ir viendo muchas cosas, ¿no? Un Dios que todo lo hace con sus manos. Vamos a ir viendo un Dios que camina en el huerto, ¿no? Vamos a ver a un Dios que dialoga con los primeros seres humanos
en esta tierra, muchas de esas cositas vamos a ir viendo para darnos cuenta de qué es lo que realmente podemos localizar en esos espacios. Y ojo, no se olvide de esto. Hemos dicho en un principio, ¿fue un solo Dios o varios dioses? Eso lo vamos a ir respondiendo porque necesitamos precisar quién creó el universo, uno. Y segundo, ¿hubieron otros dioses? Recuerden que cuando pensamos en culturas que tuvieron que ver anteriormente a la judía, pues tendríamos que pensar en los sumerios. Los sumerios tienen muchísimos dioses. Recuerden que todo este mundo, toda esta tierra en la cual estuvieron muchísimos dioses, se cuentan aún los dioses. Para los historiadores, pues en los sumerios hubieron como 3.600 dioses. Los acadios tuvieron como 2.600 dioses y así sucesivamente. Este mundo comenzó con un fuerte politeísmo. Después se fue dando, como hemos dicho, un enoteísmo que tiene que ver con que hay muchos dioses, pero hay un Dios que está por encima de todos, al cual siempre hay que darle tributo y pleitesía. Y hubo una lucha o una tensión permanente entre el fuerte politeísmo y el monoteísmo, pero casi siempre reinó el enoteísmo. Entonces, esto es interesante porque la historia data aproximadamente de unos 5.500 años de la existencia humana como civilización y en ella pues se menciona a los sumerios. De eso vamos a ir hablando después, porque cuando entremos al capítulo 2 específicamente del Génesis, vamos a ver muchas cosas con el Edén, con el huerto y con todo aquello que tiene que ver allí en el capítulo 2. Pero esto es importante, la diferencia que podemos hacer entre el capítulo 1 con Elohim y el capítulo 2 con Elohim y estas 4 consonantes que son tan importantes. Ahora, lo que vamos a ir viendo es lo que decíamos en un principio. En un principio hablamos de la palabra y la palabra la vamos a ir trabajando. Digamos, hablemos de la palabra en este momento. En el Antiguo Testamento, pues decíamos, es dabar, palabra, cosa. En el Nuevo Testamento podemos ver la palabra logos. Hemos hablado bastante de lo que es dabar, palabra, cosa, que en el capítulo 1 pues tuvo que ver con la estructura literaria que decíamos, y dijo Dios, Vayomer Elohim, pero que dabar es la expresión que tiene que ver con la salida de esa palabra y que se hace pues realidad. Vamos a ir al Nuevo Testamento para ir entendiendo un poco más lo que tiene que ver con la palabra y la vamos a estudiar con bastante profundidad. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice allí, en archi, in ologos, que ologos, in proston seon, que seos, in ologos. Mire, aquí se encuentra la expresión del Antiguo Testamento, ya no dabar, sino logos. Y tiene que ver con lo que vamos a ir diciendo. En el principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. 3 veces. Aquí hay 3 proposiciones. La primera proposición, o logos, la segunda proposición, o logos, y la tercera proposición, o logos. En la primera es la existencia de la palabra. En la segunda, la palabra se dirigía a Dios. Y en la tercera proposición, la esencia o la identidad de la palabra. La palabra era divina, la palabra era Dios, o también se puede decir que la palabra era el Hijo de Dios. Si en el Génesis hemos dicho que siempre se repetía y dijo Dios, porque Dios todo lo hizo por la palabra, o en la Septuaginta igual, o Seos, pues Dios creando el cielo y la tierra. Bueno, la diferencia con el texto hebreo es de que se dice los cielos y la tierra, a través de quién Dios creó el universo. Aquí en Juan, que toma esa tradición del Antiguo Testamento, va a decir a través de la palabra. Pero pensemos primero algo interesante. ¿Qué significa logos? Es una palabra que se ha trabajado mucho en el ambiente filosófico, ¿no?
¿no? Y que necesitamos trabajar a nosotros un poco más, ¿no? Logos significa palabra razonada, pensada, meditada, o sea, tiene que ver con la razón, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la expresión, tiene que ver con la relación, tiene que ver con muchísimas cosas. O sea, logos es una palabra muy amplia. Para Heráclito, por ejemplo, el filósofo griego que muchísimos hemos escuchado, pues era la razón universal, era una ley que tenía que ver con todas las cosas que se hicieron y se hacían en el universo. Entonces, estamos pensando con esa palabra logos que se trabaja aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, todo Dios lo hizo a través de su logos. Y vamos a explicar un poco más. Aquí esto hay que trabajarlo desde la perspectiva gramatical, por ejemplo, dentro de lo filológico y lingüístico. Aquí o logos tiene que ver, o es el nominativo singular masculino, ¿no? Cuando hablamos de nominativo es el sujeto que se relaciona con un objeto. Hemos hablado de que el logos se dirigía a Dios, es ton seón, es lo acusativo. Y vamos a seguir trabajando esto que es importante, pero les quiero decir que nos acompañen para ver realmente qué significa la palabra, por qué Dios hizo todo por la palabra, y lo otro inmediatamente que vamos a ver después es la luz. ¿Cómo surge la luz? ¿En qué momento surge la luz? La luz no fue eterna. Hemos visto en el texto que cuando Dios dijo y sea la luz y fue la luz, entonces Dios se dio cuenta que la luz era buena. De todo esto vamos a ir hablando y me gustaría que me sigan acompañando para seguir profundizando en cuanto a las cosas que están en la Biblia con todos los detalles posibles. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en nuestro canal. Hasta pronto.